Es para nosotros, para la iglesia Panal de Miel, un honor y un llegar hasta su casa con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que es de mucha bendición llegar a su casa. Que este mensaje pueda caer en una tierra fértil. Bueno, así que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a... ¿Cuántos están en este lugar? Amén. Amén. Dele fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo y déselas fuertes porque son para Él. Amén. Dice la palabra del Señor que no puede estar triste un corazón que alaba a Jehová. Y como nosotros sabemos que la palabra del Señor, ¿cuántos se sintieron la presencia de Dios en este momento? ¿Cuántos la sienten? Dice la palabra del Señor que Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces nosotros sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Así es que le damos la bienvenida porque sabemos que Él está en este lugar. Y vamos a compartir en esta tarde... nosotros somos soldados de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo saben que somos soldados de Cristo Jesús? Y pertenecemos a la iglesia Panal de Miel. Así es que nosotros somos soldados de Cristo Jesús. Pero los soldados debemos de andar preparados cuando vamos a una guerra, cuando vamos a una batalla. Nos vamos a ir ahorita al libro de San Mateo 13. Yo quiero ver esos soldados de Cristo Jesús. Quiero ver esas armas, ¿dónde la tienen? Aquí tenemos esta es la arma de todo cristiano. Qué bueno, los soldados de Panal de Miel andan bien armaditos, ¿verdad? Cuando tengan San Mateo 13:1, me dicen amén, por favor. Bueno, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y él entró en la barca y se sentó y toda la gente que estaba en la playa. Y le habló a muchos por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Amén. Bueno, en aquel tiempo dice que nuestro Señor Jesucristo salió a sembrar. Él era un sembrador. Pero no dice la palabra del Señor que Él salió a sembrar una huerta o mangos. No, dice que Él salió a sembrar la palabra de Dios. Y la tierra donde Él la sembraba es el corazón de las personas. El corazón de cada persona. Aquí nos habla de 4 tipos de tierra. Vamos a ver si se les quedó alguna. Dice que la primera semilla había caído en... La primera dice que cayó en el camino y se la comieron las aves. Y la segunda dice que cayó en pedregales, sí, que son piedras. La tercera cayó en espinos. Y la última que cayó en buena tierra. Vamos a entender un poquito lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este momento. Porque Dios es el que está hablando a través de mí en este momento. Dice que la primera semilla cayó junto al camino y se la comieron las aves. En la vida del ser humano, esto se refleja hoy en día porque esos caminos, cuando la semilla cayó en ese momento, ese camino era tan duro
tan duro que la semilla no pudo germinar, no pudo echar raíces. Entonces fue más fácil que un pájaro la viera y se la comiera. Así, en la vida de hoy, es el cristiano que hoy está en la iglesia, que viene a la iglesia, pero a veces hay cristianos que están sentados en una silla, pero no están escuchando al pastor lo que el pastor está diciendo. Y si no escucha al pastor, no va a llegar a la mente ni tampoco le va a llegar al corazón, porque el corazón, la boca habla de la abundancia que tenemos en el corazón. Pero como este mensaje a esta persona, esa persona no le escucha, entonces ese mensajito no le llega al corazón. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona está sentada aquí, pero está pensando en lo que está pasando afuera. Nosotros cuando venimos a este lugar debemos de saber que tenemos que tener ese tiempo para Dios. Amén. Debemos de desconectarlo con todo lo que está afuera de esa puerta para allá. Si usted tiene 2 hijos, 3 hijos, tráigalos aquí para que usted los pueda ver, y es lo único que le puede preocupar a sus hijos. Es más, nuestra responsabilidad es traer a los hijos aquí también, porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos cuando vayamos. Entonces los tenemos que traer aquí para estar pendientes de nuestros hijos. ¿Para qué? Para no estar preocupados de nada de lo que pase afuera. Cuando estamos aquí debemos de procurar estar conectados con el Espíritu Santo, porque Dios está en este lugar. La semilla no es la mala. El sembrador no es el malo. Es mala la tierra donde cae la semilla. Entonces, ¿qué pasa? Viene el malo y no permite que esta semilla llegue a esa tierra. Entonces el enemigo se la come. Los pajaritos se comieron aquella semilla cuando cayó en el camino. Entonces aquí el malo se come la semilla cuando va a caer en el corazón de aquella persona, de aquel cristiano, para que no pueda dar fruto, para que no pueda nacer, porque esta semilla ni aún nace. Porque dice que se la comieron los pajaritos cuando todavía era la semillita, que no había nacido esa plantita. Qué triste cuando sabemos que un hermano viene a este lugar, pero viene a dormir o viene a contestar un mensaje que le cayó desde que estaba en la casa y lo viene a contestar cuando está aquí en la iglesia. No viene a escuchar el mensaje. Viene a que el enemigo le robe la semilla que es puesta en el corazón de esa persona, porque nosotros debemos de tener algo, debemos de cuidar esa semilla que Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Por qué? Porque todos los que hoy estamos en este lugar somos sembradores de la palabra del Señor. Amén. Y todos los que hoy estamos aquí debemos de darle gracias primeramente a Dios, y luego a aquella persona que sembró esa palabra en el corazón de nosotros. Porque hubo una persona que sembró ese mensaje en el corazón de nosotros. Dice la segunda. Dice que la segunda cayó en pedregales. Qué bien. Dice que la segunda cayó en pedregales. Como dijo la Cachito, pedregales son piedras. Nos dice psicológicamente que si tenemos un baldecito y está llenito de puras piedras y tiramos una semillita, quizás esa semillita va a nacer, pero esa semilla no va a tener raíces porque dice que no tiene raíces a profundidad. Dice, pero parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y por no tener raíz se quemó. ¿Qué quiere decir hoy? Esos cristianos, gracias, Cachito. Eso se refiere a la vida del cristiano que hoy está en una iglesia, que ha visto usted esos hermanos que son gozosos en la iglesia. Cuando hay un mensaje hay un cristiano que siempre está gozoso. Pero usted le pregunta a ese hermano, ¿cuánto tiempo tiene de congregarse en una iglesia? Ese hermano le puede decir, pues tengo 3 o 4 años de congregarme, pero estuve 5 meses en una iglesia, 2 meses en otra, 5 meses en otra, 6 meses en otra iglesia, y hace poco estuve en una, pero hoy pues está en la iglesia que Dios me ha puesto a mí. Entonces usted le dice, gloria a Dios, hermano, está en su iglesia, hermanos. Pero ese hermano
Es un hermano que no crece espiritualmente porque no tiene raíces. Nosotros debemos de luchar por tener raíces. ¿Por qué? Porque una planta sin raíces no se puede sostener de la tierra. ¿Cómo va a ser una planta si no tiene raíces? ¿Cómo va a dar fruto una planta si si solo está del tronco para arriba? ¿Con qué se va a agarrar? No se puede sostener de la tierra. Pero ¿qué pasaba? Dice que estaba en pedregales. Ese tipo de hermanos que están en una iglesia que por un pequeño problema se van de la iglesia. Usted tiene que decirle bienvenido hermano, darle un abrazo. Y si vino a mitad del culto, usted tiene que salirse y darle un abrazo, porque no, ese hermano se va a resentir y ya no va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque anda de iglesia en iglesia, porque ese hermano no tiene una estabilidad, no crece, no florece espiritualmente. Y el cristiano, para dar frutos, tiene que florecer primero. Todas las plantas florecen antes de dar un fruto, pero antes de dar el fruto nosotros debemos de tener en cuenta que lo primerito que debemos de tener son raíces. Para estar estable en una iglesia, para poder servir, para serle fiel primeramente a Dios, porque el cristiano que le es fiel primeramente a Dios va a sobrepasar cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier tempestad, todo lo que se le venga, ese cristiano va a poder, pero es un cristiano que tiene que... Es un cristiano que tiene que tener raíces. Porque si no tiene raíces, ese cristiano no va a poder seguir vivo, seguir activo en una iglesia. Nosotros debemos de tomar en cuenta eso. Los hermanos que estamos aquí, que somos de panal de miel, sabemos y creemos que somos de tierra buena, que luchamos por tener buenas raíces, porque dice que el árbol bueno dura para tener una buena estatura y una buena raíz, dura 100 años. Y nosotros tenemos años de estar en el camino del Señor, estamos fortaleciendo primeramente esas raíces, porque no queremos morir ahogados por estar en pedregales. Esta es la casa que Dios nos ha dado, esta es la casa donde vamos a seguir engrosando nuestras raíces para poder agarrar buenas ramas, para poder agarrar buenas flores y poder dar fruto. Pero la semilla que cayó en pedregales, esa se ahogó porque no tenía profundidad de raíz, no tenía tierra para agarrar su raíz y el sol la ahoga. Todo problemita ahoga a este tipo de plantas. A veces a nosotros, los cristianos, se nos arrima gente que nos ahogan con los problemas de ellos. Bastante problema tenemos nosotros, porque todos tenemos problemas. A ver, ¿quién no tiene un problema en esta iglesia? Todo mundo tiene problemas. A veces tenemos hasta camionadas de problemas. No podemos ni con los problemas de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? A veces se nos arrima gente que está acostumbrada a vivir así. Para ellos ya no es difícil. Lo difícil es para uno tener que cargar con los problemas de nosotros mismos y cargar con los problemas de aquella otra persona que se nos ha arrimado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos de saber cuidar este mensaje, esta tierra que tenemos aquí. No dejarla ahogar. Debe decirle a la persona que se le arrima para traerle un problema o algo: mira, mi proveedor es Dios, tu proveedor es Dios. Pues lo que me vas a pedir a mí, pídeselo a Dios, no me lo pidas a mí. Porque a veces nos ahogamos, eso nos quita fuerza. Nos quita fuerza espiritual para buscar de Dios cuando pasa este tipo de cosas, cuando se nos arrima una persona que solo nos trae cargas, nos ahoga la planta realmente. Debemos de cuidar esa área que nosotros tenemos. Dice que la otra parte cae en espinos y los espinos crecen y la ahogan.
Esta se refiere en los afanes. Muchas personas, muchos cristianos de hoy en día viven muy afanados. No viven este día como si fuera el último día. Ellos quieren tener un coche. Dios les da ese coche, pero ellos ya no están a gusto con ese coche. Quieren trabajar más para tener otro coche más. O quieren seguir teniendo más y más cosas y más cosas y más cosas. Y descuidan lo primordial: congregarse y serle fiel primeramente a Dios. Este tipo de cristianos ahoga la semilla. Ahoga la semilla. Yo, por experiencia propia, Dios me dio un negocio. Y yo iba a la iglesia y un día decidí ir a la iglesia yo y dejar a mi hijo cuidando la pulpería. Y dio la casualidad que en el servicio, en el culto de ese día, el pastor dijo: hay muchos viudas porque vienen sin los esposos y las madres andan solas. Pero las madres que hoy están en este lugar y no saben ni lo que sus hijos quedan haciendo en sus casas, pues ya se imagina, porque la responsabilidad suya es traer a su hijo a la iglesia. Y yo digo, es cierto. ¿Por qué no le puedo dar yo a Dios una hora de cerrar el negocio si sé que el negocio Él me lo ha dado a mí? Porque estoy afanada queriendo hacer dinero. Por eso. Pero eso, ¿qué pasó? Me dijo el pastor: no, usted lo hace malo. Usted quiere salvar su alma, pero ¿qué hay de su hijo? Tiene que cerrar ese negocio. Entonces digo yo, ok, tengo que cerrar el negocio. El viernes lo cerramos. Decidimos con mi hijo que a las 6 en punto de la tarde el negocio se iba a cerrar. Pero ¿qué pasó? En todo el día no había venta. Pero a las 6 de la tarde, venta y venta y venta y venta y más compradores y más compradores. Yo le dije a mi hijo: no, hijo, cierre la puerta, cierre la ventana y nos vamos. Porque ya Dios nos habló y le vamos a obedecer. Vamos a darle una hora a Dios. Vamos a cerrar este negocio, porque este negocio Dios nos los ha dado a nosotros. Él nos dio el negocio y por lo tanto lo tenemos que cerrar para ir a darle una hora a Dios. Pero muchas personas no hacen eso. Muchas personas se afanan y se afanan y se afanan, y hoy no puedo ir al culto porque tengo que trabajar, y hoy no puedo ir al culto porque tengo pereza, o sea, un bulto de cosas. ¿Qué pasa con eso? Se ahoga la semilla. Bueno, y dice que la otra cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Este es el que cae en buena tierra. Estos hermanos que pasan un proceso, pasan otro proceso, pasan otro proceso y aún siguen firmes en Cristo Jesús. ¿Por qué siguen firmes en Cristo Jesús? Porque tienen las raíces bien grandes. Porque son cristianos que lo primero para ellos es Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, nosotros empezamos, cuando nos da hasta temor poder orar. Pero es un proceso que nosotros estamos pasando, y a veces el enemigo nos quiere quitar esa bendición que Dios ha puesto para nosotros, pero nosotros debemos de enfocarnos
que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús y que somos hijos escogidos desde el vientre de nuestra madre y que hemos venido a esta tierra para vencer, porque tenemos esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Somos tierra buena, somos ese roble que dura 100 años, que la raíz está fuerte y que estamos aquí para dar fruto. Primero tenemos las raíces grandes, esas personas que dan fruto se conocen, hermanos. Esas personas que caminan una alegría en su corazón, porque dice la palabra del Señor que no puede estar triste un corazón que alaba a Jehová. Una persona que tiene a Dios en su corazón tiene que andar contenta toda la vida. Pero una persona que es amargada, ¿qué pasa con una persona que es amargada? No tiene el Espíritu de Dios todavía con ella. Pero la persona cristiana que sembraron el mensaje en ella, esa semilla en ella que da fruto, que es de buena tierra, esa persona se le nota hasta en su rostro. Esa persona es una persona que está activa. A veces mucha gente dice, pero ¿por qué a tal hermano le va bien? Porque mientras ella duerme, ese hermano está levantado orando, no solo por él mismo, sino por toda la congregación. Mientras él se está poniendo un platote de chuleta o una pizza, el hermano está ayunando, no solo por él mismo, sino que hasta por toda la congregación. Porque hay hermanos que oran, ayunan, hasta por todos los hermanos que los ven débiles, para que Dios pueda hacer una obra en esos hermanos, para que ese ministerio se levante. Pero los hermanos muchas veces no ven eso. Los hermanos son, ay sí, parece que al hermano le va súper bien, y le va bien porque se le nota. Sí, se le nota que se levanta a las 2 de la mañana a orar. Se levanta que no desayuna ni almuerza porque está haciendo buenos días de ayuno. Pero esa es la diferencia del buen cristiano. Esa es la diferencia del mensaje que cae en buena tierra. Ese es el mensaje. Así es que yo quiero decirles, hermanos, que nosotros somos soldados de Cristo Jesús. Pertenecemos a la iglesia Panal de Miel. Sabemos y creemos que Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene dones y talento para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que descubrirlos, porque Él nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. Si usted tiene un don de cantar, cántele a Dios, porque dice el Señor que el mensaje que cae en buena tierra da fruto. Usted tiene que darle a Dios frutos. Dele esos frutos a Dios. ¿A qué quiere usted? ¿Al 100 por 1 quiere darle a Dios? ¿O quiere darle al 30 o quiere darle al cuánto? Al 100. Sí, porque sabemos que cuando Dios dio los dones al que le había dado uno, no se lo multiplicó, ¿verdad? Se lo quitó. Entonces, si nosotros estamos ahí con la más pequeñita, nos las va a quitar. Entonces nosotros debemos de luchar para dar el 100. Nosotros somos sembradores de Cristo Jesús, sembramos la palabra, sembramos aquí en el ministerio de una o de otra forma, pero sembramos, porque la semilla en nosotros ya está. Nosotros debemos de cuidar esa semilla. ¿Cómo debemos de cuidar esa semilla? ¿Cómo debemos de cuidar esa semilla? Debemos de buscar al Señor en las mañanas. Levántese en las madrugadas a orar para que Dios le dé esa fuerza en todo el día. Ore por sus alimentos, ore por su vida, por la vida de los hermanos. Esos hermanos que usted ve débil, ayúdeles con una oración. Si no solo los ayuda a ellos, se está ayudando usted también. Porque imagínese, ¿qué pasa si usted viene a la iglesia y no ora ni por usted? Cristiano que es... Así que pasa, es devorado ese cristiano por Satanás. Porque dice que Satanás le decía a sus espíritus ahí que le vayan a conseguir almas. Y pues le dijeron de que las almas se las iban a ir a conseguir a los bares.
a las discos, a las playas, y que ahí estaba lleno, pero Satanás le dijo: no, no vayas a ese lugar, porque esas almas que están ahí me pertenecen a mí. Ve a las iglesias, porque esas son las que a mí me corresponden. Hermanos, Satanás viene a estos lugares, pero nosotros estamos aquí armados, protegidos. ¿Para qué? Para no darle permiso ni que tan siquiera asome la punta de la nariz por ahí. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia es bien facilito decir: yo soy cristiano. Nosotros en la iglesia pues cantamos, oramos y todo. Lo difícil es ser cristianos fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso: ser cristiano aquí y ser cristiano fuera de la iglesia. Ser diferente, ser luz en la oscuridad. Muchas veces nosotros no entendemos eso, pero debemos de ser diferentes día con día, decirle a Dios: Padre, transfórmame, ayúdame a ser una persona diferente. A veces nosotros creemos que no tenemos capacidad para hacer algo. Pues sí, señores, tenemos capacidad para hacer eso y muchas cosas más, porque no somos nosotros, es Dios. Es Dios. Aquí, ahorita no soy yo que le estoy hablando, es Dios. Él me ha usado en este momento para que yo pueda hablarles. Pero así como lo hago yo, lo puede hacer cualquiera de ustedes. Así es que, hermanos, esto era lo que les iba a compartir en esta tarde. Y espero que este mensaje les haya gustado, que lo hayan entendido más que todo. Y también lo que más les pido es que este mensaje haya caído en tierra fértil, donde pueda dar flores y donde pueda dar frutos y frutos en abundancia, que podamos cosechar al 100%. Amén. Un poquito más abajo el Señor nos va a hablar. El versículo 18, Mateo 13 y 18. Sí, ahí sigue. Dice: vosotros, pues, dice, escuchad la parábola del sembrador. Es el Señor explicándoles la parábola del sembrador. Dice: a todo aquel que oye la palabra del reino, nuevamente, dice, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, el enemigo viene y roba la palabra o roba la semilla cuando no la entendemos o cuando la menospreciamos, porque aquí está diciendo: aquel fue sembrado, ¿qué dice? Este es aquel que fue sembrado junto al camino. O sea, cuando yo recibo una palabra y la menosprecio. Ok, puede ser una palabra humana. Yo puedo menospreciar, dice el apóstol Pablo: tomen lo bueno y desechen lo malo. Pero si es una palabra de Dios y yo la menosprecio, entonces estoy pisoteando la semilla. Y es más fácil para que el enemigo venga y robe esa palabra de nuestro corazón. Luego continúa diciendo: aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Porque la palabra es bonita. Cuando hay alguien con unción y predica la palabra con unción, uno está atento, la recibe con gozo, te gusta escuchar la palabra. Por ejemplo, el rey Herodes le gustaba escuchar la palabra. Pero no había cambio en Herodes. Decía: bonito, qué prédica se mandó Juan el Bautista. Tremendo Juan el Bautista. Gloria a Dios. Y luego le mandó a cortar la cabeza. Dice, verso 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae.
dice que esta semilla es sembrada en pedregales y que no tiene raíz profunda. Entonces, aquí también nos habla de nuestra profundidad en la relación con Dios. Si nosotros crecemos en profundidad en nuestra relación con Dios, entonces la palabra va a producir fruto. Luego, me llama la atención que dice que viene persecución por causa de ti. Por causa de, dice, viene persecución por causa de ti. ¿Por qué viene la persecución? Léanlo, léanlo. ¿Qué dice? Están ahí. ¿Por qué viene la persecución? A ver. ¿Por qué viene la persecución, Pablo? A ver. ...13, versículo 21. A ver, Pablo, ¿por qué viene la persecución? ¿Por causa de qué? Vale, aquí lo dice. Aquí lo dice. A ver, ¿por qué dice la Biblia aquí? No viene por causa de ti la persecución, ¿ok? No viene por causa de las personas. Mateo 13, 21, ahí lo dice. La persecución viene por causa de la palabra. O sea, el diablo levanta persecución por causa de la palabra. Entonces, si viene persecución, vamos a entender que no es por nosotros y que no es contra nosotros, sino es porque Dios sembró una palabra en nuestro corazón. Y ese es el peligro y ese es el miedo que que Satanás tiene. Y quiere hacer todo lo posible por robar esa palabra. Y empieza a perseguir a las personas. Ahí dice, tropieza y cae, con ofensa. Te ofenden, dime. Dice, por la ofensa, persecución por causa de la ofensa. Y me llama la atención que David, él fue perseguido. La Biblia dice que Saúl era atormentado por demonios. Demonios atormentaron a Saúl porque él empezó a desviarse, empezó a desobedecer a Dios. Y vinieron demonios y empezaron a atormentar a Saúl. Entonces a Saúl le dicen, mi señor, mande a llamar a alguien que toque para usted. Y así se va a calmar su espíritu. Dice, ok, dice, vayan a traerme a alguien que me toque el arpa. Dice, mi señor, hay un jovencito, dice, de buen parecer, valiente, y empieza a dar unas características buenas. Y dice, sobre todo, dice, Jehová está con él. Habla de David. La Biblia dice que desde que David es ungido, dice que el Señor vino y estuvo, el Espíritu de Dios vino y estuvo con David. Entonces dice que David venía y tocaba el arpa para Saúl y dice que su espíritu se calmaba, se apaciguaba. Y así siguió tocando hasta cuando vemos que David vence a Goliat, que me llama la atención que Saúl no reconoce a David. Está tiempo tocando para él y no lo reconoce. Cuando va a enfrentar a Goliat, no reconoce a David. Dice, pero tú eres un muchacho, te
ese hombre es un hombre de guerra, te va a matar. No, dice, no vaya. Dice, deme una oportunidad, Señor. Dice, yo cuidaba el rebaño de mi padre. Cuando venían leones, venían osos, yo salía y les quitaba los corderos, les arrebataba los osos. Y si se volvían, dice, los mataba. Dice, y Dios me protegió y me dio la victoria con el león y con el oso y con las fieras que venían a atacar las ovejas. Dice, yo sé que Dios me va a dar la victoria también con este filisteo incircunciso. Dice la Biblia que Goliat se paseó 40 días. Estuvo paseándose, lo que les compartí esta mañana. 40 días. Y desafiando al ejército de Dios. Todos se hacían en los pantalones porque veían tremendo hombre. Y nadie era capaz de enfrentarlo, sino este muchachito. Que por ahí escuché que aproximadamente David medía 1,55 m, 1,60 m. ¿Y mató a este filisteo con su fuerza? No. Dice, en el nombre de Jehová vengo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que David, él era un creyente, un hombre de Dios. Y empieza esa persecución. Dice la Biblia que siguió tocando para Saúl. Saúl le tuvo celos y ya no hizo efecto las canciones que él tocaba para Saúl. Dice que Saúl se levanta con la lanza a enclavar a David porque le empezó a dar celos. Porque David empezó a crecer, la gente empezó a admirarle. Decían, dice, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y dice que las mujeres cantaban esto, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y claro, Saúl lo escucha y dice, ¿cómo? Dice, ahora ya por poco, y le dan el reino a David. Y dice, desde entonces, dice, Saúl miró con malos ojos a David. Cuando nadie te conoce, sí, nadie te ataca, no hay enemigos, pero de repente cuando tú empiezas a levantarte o cuando tu vida empieza a cambiar, se van a levantar enemigos, se va a levantar persecución. La Biblia dice que empezó una persecución de Saúl a David. Entonces empieza Saúl a perseguir a David para matarlo y empezamos a ver en David cómo empieza a salir todo lo que estaba en él por esta persecución. La Biblia dice aquí en esta parábola que por causa de la palabra viene persecución. Pero la persecución a veces viene para sacar lo que está en tu corazón. Por ejemplo, de repente vemos que David empieza a mentir. Tenía que llegar a la cena del rey, no llega, le dice David a Jonatán, al hijo del rey, le dice, dile a tu padre que Isaí, que mi papá me invitó a que vaya a cenar con ellos y que me fui a Belén a cenar con mi familia. Era mentira, no se fue nada. Segunda mentira, dice la Biblia que van donde los sacerdotes, donde David estaba escapando de Saúl, Saúl quería matarle. Y llega donde los sacerdotes de Nob, ahí está el sacerdote y le dice, ¿qué haces aquí, David? Dice, vengo en una misión del rey y vengo con mis hombres. Dice, ¿tienes algo de comer? Dice, lo único que hay aquí son los panes de la proposición. Dice, ¿les puedo dar si se han guardado de mujeres? Dice, sí, nos hemos guardado de mujeres. Ok. Y dice David, mentira que iba en una misión del rey, él estaba escapando. Ya otra mentira vemos ahí de David. Y dice, ¿no tendrás aquí armas? ¿Alguna lanza, alguna espada? Dice, no, nosotros, esta es la ciudad de los sacerdotes. Y dice, dice, sí, recuerdo que la única arma que tenemos es la espada con la que tú venciste a Goliat. Dice, esa me vale, porque la orden de rey fue tan apremiante que no me dio tiempo a coger armas. Otra mentira de David. ¿Saben qué pasó? Llegó Saúl a esa ciudad de los sacerdotes y mató 80 sacerdotes. Porque David mintió. Y David dice, fue mi culpa, yo provoqué esta catástrofe. David estaba con pánico.
estaba siendo perseguido, llega a Aquis, donde el rey de Aquis. David ya era conocido en el extranjero, porque Aquis era un rey extranjero. Y de repente lo ven a David y David se hace loco. Dice que empieza a dejar correr saliva por la barba. Y lo cogen a David y lo traen a donde el rey Aquis. Y el rey Aquis mira a David. Y David le caía la saliva, torcía los ojos. Y los que traían a David decían: mire, mi señor, aquí está David, el que mató al filisteo Goliat. Al que las mujeres decían: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Aquí está. Entonces Aquis le miraba. Decía: pero, ¿este es David? No, este es un loco. Y yo, ¿para qué a mí me traen locos? Mándenlo. Otra mentira de David. Y así seguimos fijando. Hasta que David decide dar la cara. Aquí estoy, ya Saúl. Dios lo pone a Saúl para... Entra a la cueva Saúl donde estaba David escondido y David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hace. Entonces sale David, se enfrenta a Saúl y dice: bueno, aquí estoy, Saúl. ¿Me quieres matar? Pues aquí estoy. Yo ahora te acabo de perdonar la vida. Y dice que Saúl no lo mató. Dice: hijo mío, David, tú fuiste mejor que yo. Pero vemos como la persecución provocó en David que salga las cosas malas que había en David. La persecución a veces va a hacer que salga lo malo que hay en ti. La persecución lo único que va a hacer es que tú te des cuenta qué puertas tú tienes que cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están muy callados, muy calladitos, panal de miel. Entonces, ¿cómo yo protejo la semilla? ¿Cómo yo protejo esa palabra? Pues estando atento a lo que Dios me dice. Si yo no estoy atento a través de su palabra, a través de una predicación, estoy menospreciando la palabra. Entonces, esta mañana les compartí y les decía que dice en San Juan capítulo 15, dice: todo aquel que está en mí y no da fruto, dice, mi Padre lo quita. Dice, lo que me llama la atención es que dice: todo aquel que está en mí. No dice aquel que está afuera, dice el que está en mí. O sea, hay personas que están en Dios y no dan fruto. ¿Qué impide que demos fruto? No guardar la semilla, contaminarla con el mundo. Contaminar la palabra con Babilonia. Dice: y aquel a quien sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas lo ahogan la palabra y queda sin fruto. El engaño de las riquezas. Y esto, todos queremos ser bendecidos, todos queremos tener una buena economía. ¿A que sí? Todos, yo creo que todos queremos. Pero mejor busquemos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Porque ¿de qué te vale a ti llenar tus cuentas o llenarte de finanzas y no tienes paz? No tienes la bendición de Dios, estás mal en tu matrimonio, etcétera, etcétera. ¿De qué vale? Como decía, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y no digo que el dinero sea malo, el dinero es bueno. Lo único que pasará que el dinero manifestará lo que está en tu corazón. Pues si yo tengo dinero y soy generoso, pues voy a ser más generoso. Si yo tengo dinero y soy alguien que ayudo, pues más voy a ayudar. Pero si yo tengo dinero y soy alguien perverso, más perverso me voy a volver. O sea, lo único que hace el dinero no es malo, el corazón es el que está enfermo. Dice
el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto y produce al 100, otro a 60 y el otro a 30 por uno. Y yo quiero creer que Panal de Miel es una buena tierra. Amén. Cada vida de aquí es una buena tierra. Amén. Que va a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y Dios nos está embarazando. Amén. Está embarazando nuestro espíritu y vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos en ese proceso. ¿Ok? Entonces, para finalizar, para cerrar, es muy importante que demos fruto. Es muy importante que nos preocupemos por la gente, por las personas. Vamos a preocuparnos por la gente, por las personas. Los principales, ¿quiénes son nuestros queridos que están alrededor nuestro? Que sí. Pero luego hay otras personas. Hemos sido llamados a ganar almas. Hay personas fuera que se están perdiendo. Necesitamos sembrar la semilla. Preocúpense por alguien, llamen por teléfono a personas, mándale un texto, un verso, tráiganlos a la iglesia. Porque es una de las cosas que más agrada en el corazón de Dios, que almas le conozcan. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y por eso es que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Y Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Minelli. Bendecimos su vida. Gracias por esta palabra. Cada persona, Señor, que nos está, Señor, mirando por internet. Gracias por la vida de Pablo. Bendecimos su vida, su madre, su hermano, Señor Jesucristo, su trabajo. Padre, gracias, Señor. Bendigo tu iglesia, Señor. Acá te Brian, la vida de papá Ramiro, la vida, Señor, de mi madre, de mi esposo Alba, Diego, Israel y cada miembro de Panal de Miel. Señor, proclamamos, Señor, que el reino de los cielos, tu gobierno, se ha acercado a nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.